¿Alguna vez te has preguntado cómo los nativos americanos sobrevivían a los inviernos más gélidos en las llanuras abiertas o en las montañas cada año? La verdad es que no solo sobrevivían a esas estaciones tan duras, sino que prosperaban en ellas utilizando métodos ingeniosos desarrollados a lo largo de miles de años. Desde los bosques helados de los Grandes Lagos hasta las extensas llanuras heladas del norte, las tribus nativas americanas contaban con todo un sistema de supervivencia basado en un profundo conocimiento del entorno, una ingeniería ingeniosa y un inquebrantable sentido de comunidad. Vamos a sumergirnos en el mundo invernal de la ingeniosidad nativa y descubrir cómo convirtieron el frío brutal en solo otra estación más. Empecemos por la vivienda. Quizás te imagines las casas indígenas como simples tiendas delgadas en la nieve, pero estas estructuras eran verdaderas obras de ingeniería. Tomemos como ejemplo el tipi de las llanuras. Claro, era portátil y fácil de montar, pero en invierno se transformaba. Las tribus doblaban las pieles de búfalo, las sujetaban con estacas de madera y sellaban la base con nieve compacta. Eso puede sonar como un simple bricolaje, pero convertía sus hogares en pequeños capullos cálidos. Reconstrucciones recientes demuestran que los tipis bien aislados podían estar entre 20 y 30 grados Fahrenheit, más cálidos que la temperatura exterior. Si añadías un fuego central y un revestimiento interior, de repente, no era solo sobrevivir, sino disfrutar de una acogedora noche de invierno. Imagina intentar sobrevivir a un invierno en Dakota, donde las temperaturas pueden bajar hasta los 40 grados Fahrenheit bajo cero. Los nativos americanos de las grandes llanuras del norte lo tenían resuelto, literalmente. Los Sioux, Mandan y Hidatsa construían viviendas de tierra semisubterráneas que eran auténticas maravillas de aislamiento pasivo. Excavadas en el suelo y cubiertas con capas de tierra y pasto, estas viviendas atrapaban el calor mientras protegían a los habitantes del viento cortante. La tierra proporcionaba una masa térmica natural, manteniendo una temperatura interna constante, incluso cuando la nieve se acumulaba afuera. En temporadas especialmente duras, las tribus añadían más pasto o césped a las paredes exteriores y apilaban nieve estratégicamente alrededor de la estructura para que sirviera como aislamiento adicional. Las entradas estaban anguladas y protegidas para minimizar la pérdida de calor y reducir la exposición al viento. En regiones boscosas como el noreste, los pueblos iroqueses y algonquinos utilizaban casas comunales construidas con gruesa corteza y estructuras de madera. Estas estructuras eran comunales, lo que significaba que varias familias compartían el calor en un solo espacio. En los hogares de las casas comunales, los fuegos ardían continuamente, con respiraderos estratégicamente ubicados para el humo. Las paredes interiores a menudo estaban revestidas con esteras tejidas y pieles de animales para reducir las corrientes de aire. No era solo un hogar, era una máquina viva y palpitante de retención de calor. La naturaleza comunal no era solo social, era estratégica. Más personas en una habitación significaba más calor corporal, y como los fuegos permanecían encendidos todo el tiempo, la calidez era constante. Y luego está el fuego, el corazón de todo refugio invernal. Pero el fuego no era solo cuestión de calor, era una herramienta, un guardián y un símbolo de comunidad. Los nativos americanos manejaban sus fuegos con una precisión increíble. Algunas viviendas tenían hogares centrales con orificios de humo diseñados para extraer los vapores mientras conservaban el calor. Otras utilizaban piedras calientes colocadas en fosas para irradiar calor lentamente. La recolección de leña era una tarea de todo el año, que a menudo implicaba esfuerzos coordinados para asegurar reservas suficientes antes de la primera nevada. Algunas tribus almacenaban estiércol seco o grasa animal como fuentes alternativas de combustible, especialmente en regiones sin árboles. La comida era otra clave para sobrevivir al invierno, y los nativos americanos eran auténticos maestros de la conservación. Ahumaban pescado, secaban carnes y preparaban pemmican, una mezcla de carne magra seca, grasa y bayas que podía durar meses sin echarse a perder. Una libra de pemmican podía contener más de 3.000 calorías. Era la barra de proteínas del mundo precolonial.
Algunas tribus realizaban reuniones comunales para preparar pemmican a finales del otoño, donde las familias aportaban carne y bayas y compartían las raciones resultantes. Las raíces y tubérculos se almacenaban en escondites subterráneos forrados con corteza y hierba para aislarlos del frío. Las bayas se secaban y se guardaban en bolsas de cuero. Los frutos secos se enterraban en fosas. La nieve y el hielo se convertían en sistemas naturales de refrigeración. En algunas zonas, incluso se conservaban alimentos en lagos o arroyos congelados, almacenándolos bajo el hielo hasta que se necesitaban. El acceso al agua en invierno no era fácil, pero las tribus nativas tenían soluciones. La nieve se derretía sobre fuegos o piedras. En zonas boscosas, extraían savia de los árboles o recogían agua de las ramas de coníferas. Se usaban vejigas de animales y bolsas de cuero para almacenar y transportar agua. Incluso fabricaban raquetas de nieve para desplazarse eficientemente sobre la nieve profunda mientras transportaban provisiones. Algunas comunidades creaban herramientas para cortar hielo hechas de hueso o piedra para acceder a ríos o lagos bajo las superficies congeladas. Y hablando de movimiento, el invierno no era solo una época para quedarse en un lugar. Muchas tribus tenían patrones de movilidad estacional. Se trasladaban a zonas de invernada en valles o bosques, donde las condiciones eran más suaves y los recursos más abundantes. Los senderos se establecían y memorizaban durante generaciones, con paradas de descanso, fuentes de agua y peligros mapeados mentalmente y transmitidos por tradición oral. A veces, estas rutas se marcaban con hitos naturales o montículos de piedras para ayudar en la navegación. Los arreglos para dormir también eran estratégicos. Las familias dormían juntas, muy cerca, bajo gruesas mantas hechas de pieles de bisonte. Algunas tribus usaban plataformas elevadas para dormir y así evitar el aire frío que se acumula cerca del suelo, y piedras calentadas al fuego se envolvían en cuero y se colocaban cerca de los pies o bajo las mantas para irradiar calor durante toda la noche. Los niños y los ancianos siempre se colocaban en el centro de los grupos de sueño para beneficiarse del calor corporal colectivo. A veces, las camas se construían sobre pieles de animales y paja compactada para proporcionar aislamiento adicional. También organizaban los lugares para dormir según la dirección del viento predominante para minimizar las corrientes de aire frío. Cuando se trata de sobrevivir al invierno, el bisonte americano era el MVP indiscutible. Las tribus de las llanuras y más allá dependían de cada parte del búfalo para superar los meses más fríos. Las gruesas pieles se convertían en mantas, ropa de cama y aislamiento para los tipis. Los tendones se transformaban en hilo fuerte y duradero. Los huesos se convertían en herramientas, agujas e incluso partes de trineos. Y la grasa, esa se derretía para hacer sebo, que se usaba para impermeabilizar, cocinar y añadir las tan necesarias calorías a las comidas durante la temporada fría. Un solo búfalo podía proveer a una familia de todo un kit de supervivencia. Las pieles, especialmente cuando se dejaban con el pelaje, eran muy valoradas por su increíble poder de aislamiento. La gente las usaba con el pelaje hacia adentro, atrapando el calor corporal y repeliendo la humedad. En el uso ceremonial, los cráneos de búfalo a veces se colocaban en los hogares o en los campamentos de invierno para invocar protección y abundancia, sirviendo como un ancla espiritual durante la temporada más desafiante. La ropa en estos meses no era una cuestión de moda, era una ciencia. La vestimenta nativa de invierno combinaba la practicidad con una tradición perfeccionada. En las regiones del norte, la gente se vestía con atuendos cuidadosamente superpuestos, hechos de pieles y cueros de animales. Las polainas, mocasines, mitones hechos de castor o mapache y largas túnicas exteriores eran habituales. Las capas con capucha y los gorros forrados de piel ofrecían una protección vital contra el viento cortante y la nieve. Pero no se trataba solo de ponerse muchas capas. Estas prendas formaban parte de un sistema refinado diseñado para conservar el calor y permitir el movimiento. Los mocasines, por ejemplo, a menudo tenían doble capa y se rellenaban con musgo o hierba seca para mantener los pies calientes y secos.
Algunos abrigos de invierno tenían ingeniosos detalles de diseño, como cordones y broches que podían ajustarse en las muñecas, la cintura y el cuello, sellando eficazmente el viento. Los arqueólogos incluso han descubierto prendas cosidas con patrones específicos para reducir la pérdida de calor y, al mismo tiempo, maximizar la flexibilidad para cazar o viajar. Incluso los bebés tenían su propia estrategia adaptada para el frío. A los recién nacidos se les envolvía en capas de suave piel y se les acomodaba en cunas forradas de musgo. Pero esto no era cualquier tipo de relleno. El musgo cumplía una triple función. Aislaba, absorbía la humedad y mantenía al bebé cálido y seco. Piénsalo como el portabebés térmico original. En las regiones más frías, las cunas se colocaban cerca de piedras calentadas o junto al fuego central, asegurando que incluso los miembros más pequeños de la tribu permanecieran abrigados y seguros. La elección del material era tan importante como el diseño. Cuando se disponía de lana, principalmente a través del comercio, a menudo se dejaba sin lavar para conservar su lanolina natural, lo que la hacía más resistente al agua. Las tribus también tejían fibras de ortiga y musgo suave en las capas internas de la ropa por sus propiedades para absorber la humedad. Y escucha esto. Incluso clasificaban los tipos de musgo según su capacidad de abrigo y sus beneficios antimicrobianos. Algunas comunidades designaban recolectores de musgo especializados que sabían exactamente dónde encontrar el mejor material. Sí, el musgo era así de importante. Y el momento también importaba. Cambiarse a la ropa de invierno no era cuestión de adivinanzas. Estaba guiado por la naturaleza. La gente observaba el comportamiento de los animales, la migración de los gansos, el marchitamiento de las bayas y la llegada de la primera helada fuerte. Estas señales eran indicadores confiables de que era momento de pasar al modo invernal. De hecho, a menudo eran más precisas que algunas aplicaciones meteorológicas modernas. La movilidad no se detenía con la nieve. Las raquetas de nieve fueron una adaptación brillante al invierno, y los diseños nativos americanos eran funcionales y hermosos. Fabricadas con armazones de madera curvada y cuero crudo, distribuían el peso sobre una superficie amplia, permitiendo a quienes las usaban deslizarse sobre la nieve en lugar de hundirse. Diferentes tribus tenían estilos distintos, ajustados a sus paisajes. Los Ojibwe y los Cree preferían raquetas largas y estrechas, ideales para senderos en el bosque, mientras que los iroqueses usaban diseños más anchos y redondeados, perfectos para la nieve profunda. No eran solo herramientas. También eran obras de arte, a menudo decoradas con detalles tallados o patrones teñidos que combinaban la artesanía con la identidad cultural. Y luego estaban los trineos y toboganes. No eran solo para divertirse. Eran esenciales para transportar comida, leña e incluso personas. Tirados por perros o personas, estos trineos de madera hacían que la movilidad en invierno fuera práctica, incluso en la nieve profunda. En algunas culturas árticas, los trineos tirados por perros se convirtieron en un salvavidas para comunidades enteras. Los arneses se elaboraban cuidadosamente con cuero crudo y los patines de los trineos se mantenían con grasa animal para evitar la acumulación de nieve. Además de la vivienda, la comida y la ropa, las estructuras sociales eran clave para la resistencia durante el invierno. Los ancianos eran los guardianes del conocimiento sobre el clima y los rituales estacionales, mientras que los jóvenes realizaban las tareas más laboriosas. Los roles de género, aunque flexibles, a menudo veían a las mujeres liderando los esfuerzos de almacenamiento y conservación de alimentos, mientras que los hombres mantenían las trampas y cazaban animales. La estructura social también desempeñaba un papel fundamental en la supervivencia durante el invierno. Las familias se acurrucaban juntas, no solo para mantenerse calientes, sino también para apoyarse emocionalmente. El invierno era la temporada de contar historias. Los ancianos transmitían sabiduría, mitos y tácticas de supervivencia a través de relatos contados alrededor del fuego. Estas no eran solo historias para dormir. Eran manuales de supervivencia codificados en metáforas y tradiciones. Los niños aprendían lecciones morales, los ciclos estacionales y la historia tribal a través de estas narraciones. La responsabilidad comunitaria era fundamental. Todos tenían un papel, ya fuera atender el fuego, preparar la comida, confeccionar ropa o cuidar a los niños.
compartir los recursos era una necesidad tanto moral como práctica. En muchas tribus se consideraba deshonroso acaparar comida o leña durante el invierno. Las redes de ayuda mutua se extendían incluso a las familias vecinas, con señales o marcas que indicaban la necesidad de ayuda. Las prácticas espirituales también se alineaban con el invierno. Este era un tiempo para la reflexión, la oración y la ceremonia. Las búsquedas de visión, los rituales de purificación y las danzas de invierno ayudaban a fortalecer los lazos y preparar la mente para las dificultades y la esperanza que traía el invierno. Las casas de sudoración se utilizaban para limpiar el cuerpo y el espíritu, pero también funcionaban como terapia de calor y como una forma de mantener la higiene durante los meses en que bañarse al aire libre era imposible. Canciones y cánticos especiales invocaban la guía ancestral y el equilibrio natural. ¿Cuidado de la salud? Por supuesto, la medicina indígena americana de invierno era una ciencia arraigada en la tierra. Té de corteza de sauce para dolores de cabeza y fiebre, té de agujas de pino para la vitamina C, humo de saumerio de salvia y cedro para limpiar el aire y proteger contra problemas respiratorios, cataplasmas hechos de grasa de oso y hierbas para tratar la congelación. Los ancianos a menudo servían como sanadores, utilizando un conocimiento detallado de la flora local para tratar dolencias estacionales. Incluso se estudiaban los comportamientos animales en busca de pistas sobre remedios efectivos. Incluso la medición del tiempo y la predicción del clima tenían relevancia en invierno. Las tribus observaban las estrellas, las fases de la luna y el comportamiento animal para predecir olas de frío o de cielos. Algunas llevaban cuentas de invierno, calendarios pictográficos pintados en pieles que registraban eventos significativos, incluidos inviernos especialmente duros. Estos registros guiaban las preparaciones futuras y enseñaban a las generaciones más jóvenes qué esperar. Los anillos en la corteza de los árboles, los patrones de escarcha e incluso las formas de las nubes eran su conjunto de herramientas para la predicción. No olvidemos los animales. Algunas tribus llevaban sus perros o incluso animales de corral pequeños dentro de los refugios para compartir el calor. Los caballos, esenciales para las tribus de las llanuras, eran protegidos con cortavientos o llevados a refugios naturales en barrancos. Alimentarlos se convertía en un ritual diario que requería un racionamiento cuidadoso y la búsqueda de alimento. Las tribus desarrollaron estrategias de alimentación utilizando pastos almacenados o corteza recolectada durante los meses de escasez. Las herramientas de invierno eran una categoría aparte. Cinceles de hielo para pescar, agujas de hueso para remendar pieles, correas de cuero para atar raquetas de nieve, kits para encender fuego usando pedernal, acero y yesca seca transportados en bolsas impermeables. Cada objeto tenía su propósito y lugar. A menudo se heredaban o se fabricaban a medida para usuarios específicos. El mantenimiento de las herramientas era una rutina y se consideraba una prioridad para la supervivencia. Y sí, incluso el cuidado de los niños tenía un modo especial para el invierno. Los bebés eran envueltos en cunas forradas de piel y mantenidos cerca del fuego. A las madres lactantes se les daban las túnicas más cálidas y los alimentos con más calorías. Se cantaban canciones especiales para arrullar a los niños y al mismo tiempo transmitir historia, humor y valores. Los juguetes hechos de hueso o madera servían también como herramientas de enseñanza, manteniendo a los niños mentalmente activos durante los largos meses en interiores. Quizás lo más impresionante es cómo todos estos elementos funcionaban en conjunto. No se trataba de una técnica milagrosa, sino de un sistema holístico y adaptable. El refugio, la comida, la ropa, la medicina y las prácticas comunitarias se interconectaban para formar una red de supervivencia invernal que era más que la suma de sus partes. Era un ecosistema de resiliencia, no solo de supervivencia. De hecho, muchas de estas técnicas nativas superan a las modernas. La ropa tradicional hecha de materiales naturales a menudo aísla mejor que los equivalentes sintéticos. Las viviendas comunales retienen el calor de manera más eficiente que las casas unifamiliares, y prácticas como las piedras calentadas al fuego o el impermeabilizado con grasa animal todavía son utilizadas por los expertos en supervivencia hoy en día.
Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, yo nunca podría sobrevivir en el frío sin mi parka, recuerda que civilizaciones enteras lo hicieron y lo lograron con inteligencia, creatividad y un profundo respeto por el mundo que los rodeaba. La supervivencia invernal de los nativos americanos no se trataba solo de soportar el frío, sino de prosperar en armonía con él. Eso no es solo resiliencia, eso es genialidad. Yendo aún más lejos, algunas tribus adaptaron sus estrategias invernales a lo largo de siglos de observación e innovación. En regiones donde las tormentas de nieve eran frecuentes y la visibilidad podía desaparecer en minutos, las familias desarrollaron sistemas de guía táctil. Por ejemplo, se ataban cuerdas o sogas desde las entradas de los refugios hasta los corrales de animales o los almacenes de comida, permitiendo a las personas orientarse incluso durante tormentas de nieve intensas. Estos sistemas funcionaban de manera muy similar a las cuerdas guía modernas que se usan en entornos alpinos extremos. Las ceremonias de danza invernales eran más que simples expresiones culturales. Estaban vinculadas a los ciclos agrícolas y de caza. Los Pawnee, por ejemplo, realizaban ceremonias invernales específicas relacionadas con los patrones de las estrellas y las migraciones de animales, asegurando la sincronización de la comunidad con los cambios estacionales. Estos eventos también reafirmaban los lazos sociales y transmitían conocimientos estratégicos para los meses venideros. Otra práctica fascinante consistía en construir cortavientos con nieve, ramas o incluso ramas cortadas. Estas barreras improvisadas se colocaban alrededor de las áreas de descanso o de cocina para reducir la sensación térmica y mantener un bolsillo de temperatura relativamente estable. Algunas tribus de la Gran Cuenca incluso apilaban piedras, formando muros bajos y circulares que servían tanto de protección contra el viento como de compartimentos improvisados para almacenar leña. En regiones de ríos helados, algunas comunidades nativas crearon sofisticadas trampas de pesca bajo el hielo. Cortaban varios agujeros y utilizaban sistemas de presas o redes que podían atrapar peces de manera pasiva durante varios días. Estos montajes requerían un conocimiento profundo del grosor del hielo, el flujo del agua y el comportamiento de los peces. Es un tipo de precisión que solemos asociar con la ingeniería moderna, pero que se desarrolló mucho antes de los planos o los modelos digitales. Incluso el entretenimiento invernal tenía un propósito funcional. Los juegos en la nieve y las competencias de narración no solo mantenían el ánimo, sino que ayudaban a los jóvenes de la tribu a agudizar memoria, agilidad y cooperación, habilidades que se traducían directamente en la supervivencia. Deportes tradicionales de invierno como el Snow Snake, un juego que consiste en deslizar palos tallados sobre la nieve, no solo eran divertidos, sino que también perfeccionaban la coordinación y el pensamiento estratégico. No olvidemos la psicología del invierno. Muchas tribus lo consideraban un tiempo sagrado, una estación introspectiva centrada en la reflexión y la renovación. Las ceremonias se adaptaban a espacios interiores. El tamborileo era más suave pero constante, y la narración oral transmitía tanto conocimientos de supervivencia como entretenimiento. Y como el conocimiento lo era todo, estas tradiciones se documentaban a través de la memoria, la narración e incluso tallados y pictografías. No solo heredabas las herramientas de tu abuelo, heredabas su habilidad para observar el clima, sus técnicas para colocar trampas y su sabiduría sobre cuán grueso debía estar el hielo antes de cruzar el río. En última instancia, el invierno para los nativos americanos no era simplemente un obstáculo que superar, era una estación que se debía respetar, para la que había que prepararse e incluso celebrar. Los sistemas de conocimiento que construyeron, basados en la observación, la prueba y error, y una profunda conexión con la naturaleza, eran tan avanzados a su manera como cualquier tecnología moderna, y esos sistemas no solo mantenían a la gente con vida, permitieron que las culturas prosperaran durante los días más fríos y oscuros del año. Así que, la próxima vez que se vaya la calefacción o se acerque una tormenta de nieve, recuerda que hubo personas que vivieron situaciones mucho peores con mucho menos, y aún así salieron adelante, no solo sobreviviendo, sino prosperando.